Desde hace una semana hemos tenido el privilegio de tenerlos en nuestra iglesia a cuatro chilenos que no vienen de Chile, sino de Paraguay. ¿Por qué? Porque allí hay una base de Jucum. Ellos van a explicar ahora lo que es Jucum. Y han venido cuatro hermanos en la fe, no son familiares entre ellos, sino simplemente hermanos en la fe. Vino una líder y tres estudiantes. En el programa anterior hemos escuchado el testimonio de las dos chicas y hemos dicho que en este programa íbamos a escuchar el testimonio de dos varones. Así que tenemos dos visitas internacionales. Exacto. Sí. Lo hicimos la semana pasada. Sí. Estamos repitiendo ahora. Sí, no sé si aprendieron guaraní, pero yo creo que... Le vamos a preguntar ahora. Sí, ahora le vamos a preguntar. ¿Cómo se saludan guaraní? Bueno, queremos darles muchísimas gracias a Patricio Labra y Héctor Chacano. Qué privilegio es para nosotros, Patricio y Héctor, tenerlos en este programa de testimonios. El objetivo de este programa es ver cuán grandes cosas ha hecho Jesús en la vida de ustedes, así que muy bienvenidos, así que vamos a empezarlos a conocer. Exacto. Tuvimos el otro día una enfermera y una pixera, dijimos. Sí. Ahora, en el caso de ustedes, sus profesiones, están trabajando en Chile, en Paraguay, fuera de Jucum, ¿alguna profesión que tengan? Bueno, sí, yo soy masoterapeuta. Masoterapeuta. Bueno, esa es mi profesión, es lo que yo trabajo en Chile. Ah, perfecto. Eso es algo parecido a un kinesiólogo, algo así, ¿no? El kinesiólogo es el que deriva al paciente al masoterapeuta. Después de un tratamiento, cuando ya está finalizando, Sí. Lo deriva al masoterapeuta para que él le dé el movimiento a la musculatura, trabaje con todo lo que es la movilidad de músculo. Sí. Y se trabaja todo lo que es nivel de estrés, tensión muscular, todo aquello. Eso consiste en la masoterapia. Sí. Exactamente. ¿Cuánto necesitamos para nuestros días de tensión que un masoterapeuta nos dé unos masajitos? Con una sesión una vez al mes estaría funcionando Renovado. bien. Exactamente. Pero genial. Lástima que se va a Chile, el muchacho. Bueno, todavía van a estar todos acá un poquito. En el caso de Héctor, Yo soy contador auditor. contador auditor. Sí, antes de venirme llevaba 8 meses trabajando, me había titulado de la universidad y llevaba 8 meses trabajando y tuve que renunciar a mi trabajo para venirme a Jucum. Sí. Sí. A propósito, Jucum, las chicas lo explicaron, pero el que no vio ese programa sería bueno explicarle qué es Jucum. Bueno, Jucum es Juventud con una Misión, una organización que fue fundada por Loren Cunningham y que es interdenominacional. Ellos reciben misioneros de distintas denominaciones, ¿cierto? Sí. Que están con la disposición de trabajar. Y bueno, una de las cosas que ellos hacen es esta escuela de entrenamiento y discipulado misionero, en donde estudiantes tienen la oportunidad de ir a una experiencia misionera por 5 meses, Sí. y en la cual estamos nosotros participando. Claro. En la base ustedes aprenden la teoría y luego salen por las iglesias a hacer prácticas. Eso es lo que vinieron a hacer con nosotros y lo que van a seguir haciendo también según su líder durante el resto de algunos meses, ¿no? Sí. Seguimos 2 meses después un mes prácticamente nos va a quedar después de acá. Sí. En Paraguay vamos a estar. Paraguay. Es sorpresa para nosotros dónde vamos a estar. Ajá. Todavía no lo sabemos, así que Claro. no sabemos en qué ciudad vamos a estar. Sí. O sea, ustedes están dispuestos y allá van. Donde sea. Bueno, en el caso de tener familias, pero yo entiendo que ustedes son solteros, ¿no es cierto? Sí. Así que no le voy a preguntar por esposas ni hijos, sino más bien por sus familias paternas. Que nos hablen. Patricio, ¿cómo es tu familia paterna? Yo actualmente vivo con mi papá, Sí. que son adultos mayores. Ellos son ambos cristianos. Mi mamá lleva más de 30 años en el Evangelio. Sí. Y yo vivo prácticamente, o sea, todo el día con ellos, cuidándolos y en todo. Sí. Mi papá tiene 70 años y perdió la vista en el 2006.
Sí. él es no vidente. Ajá. Así que es un poco más de cuidado. Pero él hace todo Sí, sí, bien, sí. él no tiene problema en movilizar. Lo único que no hace es que no ve nomás. Claro. Pero él cocina, él barre, lava la loza. Sí, Ah, bueno. Sí, se desempeña muy bien. claro. Y ahora que viniste de Chile a Paraguay, ellos quedaron al cuidado de alguien. Mis hermanas que viven en la capital, en Santiago, están viajando constantemente. Sí, Entonces para mí igual era un poco complicado el venirme a Paraguay y dejarlo a ellos allá, pero dispuse todo en las manos de Dios. Dije, Señor, si es tu voluntad que yo me vaya a la escuela, todo se va a dar y mis papás van a quedar en tus manos, que es lo mejor. Y se dieron las cosas y mi papá ya era cuidado de vecinos, de un amigo carabinero que están rondando la casa constantemente. Entonces todas las cosas se dieron de una manera como Dios sabe hacerla. como Dios Como sabe Dios hacer. sabe hacerla. Sí. ¿Y la familia de Héctor? Bueno, mi familia es mi mamá, Sí. mi padrastro, que prácticamente fue quien me crió desde los 5 años, Ajá. sí, y mi hermano mayor, que tiene 29 años, Ajá. sí, 28, sí, 28. O sea que conociste a Jesús desde niño. No, mi familia no es cristiana. Ah, no es cristiana. No, perdón, no nací en una familia cristiana. Sí, Yo comencé a ir a los 19, 20, casi a los 20 años a la iglesia. sí. Y mi familia empezó a ir. A esa edad. Empecé a orar por ellos. Ahí Sí, sí. llegaron a la iglesia. ¿Qué eran católicos antes o no eran nada? No, la verdad que creía en Dios. Mi mamá siempre creyó en Dios. Sí. Pero nunca asistió a una congregación definitiva. Sabía que Dios era todopoderoso, Sí. pero nunca fue a una iglesia ni digamos, vivió la fe de una forma cristiana, Sí. ¿cierto? De una forma práctica. De una forma práctica, claro. No conocían la Biblia seguramente. Claro, Claro. eso. ¿Y Patricio, a qué edad conociste a Jesús como tu Salvador? A ver, yo más o menos tuve conocimiento por mi mamá, Sí. que Dios hizo una obra muy grande en ella, porque uno o 2 años antes, yo ya tenía en mi mente que yo quería ser monje de claustro. Monje de claustro. Monje de claustro. Sí. Y traducido al español, ¿qué significa eso? Un monje encerrado. Un monje encerrado. Sí. O un sacerdote, pero encerrado en un convento seguramente. Algo así, un monasterio. Sí. El claustro, el no volver, uno entra y no sale más. Sí. Ay, Dios Uno mío. vive y muere y lo entierran donde mismo. Sí. Eso era lo que yo deseaba. Sí, sí. Pero ¿qué pasó que no fuiste eso? ¿Qué pasó? Que después Dios hizo un milagro en mi madre y un día yo solo, por ser un chico desordenado, le prometí a mi mamá, mamá, si no me castigas te acompaño a la iglesia. Y al otro día llegó la hora de ir a la iglesia y mi mamá me dice, ya, báñate, cámbiate ropa porque nos vamos a la iglesia. Y yo, no, y tú me lo prometiste y tuve que cumplir. Entonces de ahí empecé ¿cómo se puede decir? A escuchar de Dios. A escuchar de Dios, porque cuando conocí a Dios, pasaron varios años cuando conocí realmente lo que era el amor de Dios. Ajá. Porque estaba en la iglesia, después ya fui creciendo, empecé a hacer cosas, a trabajar en la congregación ya 16, 17, 18 años, trabajaba, pero terminaban los servicios, yo no quería que terminaran los servicios porque cerrábamos la iglesia y yo me iba a mi casa, me iba solo, y me iba solo, me sentía solo. Entonces todo lo lindo pasaba y cerraba la iglesia y todos se iban, pastores, hermanos, y yo me iba a mi casa solo y me sentía solo. Claro. A pesar de estar en una congregación, sirviendo todas las necesidades allí, pero se ve que tu corazón seguía vacío. Exactamente, porque había escuchado hablar de Dios, pero no conocía a Dios. Ajá. Esa era la diferencia. Sí. Suena tan parecido, ¿no? Suena muy parecido. Pero nada que ver. Exactamente, no es lo mismo. O sea, oír hablar de Dios y conocer a Dios es algo sumamente diferente. Ahora, ¿cuándo se dio el segundo paso? El segundo paso se dio hace como 5 años atrás, cuando conocí realmente quién era Dios. ¿Cómo fue, Patricio?
Fue en un tiempo difícil, en un tiempo de crisis, de mucha angustia, de un tiempo ya alejado de las cosas de Dios. Fue en un momento de quiebre, cuando ya me vi confrontado a mi realidad, a que ya mi vida no tenía sentido, a de que empezaron a suceder cosas, empezó a haber espíritu de suicidio, de ganas de morir, de que pasaran cosas de no existir. Y llegó un momento X que escuché una palabra que clavó mi vida, mi corazón, y me impactó, como que yo pasé en ese momento, Dios tomó mi corazón y lo tiró al suelo, lo reventó y se hizo absolutamente nada. Y pasaron unos días y yo clamé a Dios, estaba en mi casa, no podía dormir, y lo único que hacía era llorar. Y le dije, Señor, sácame de aquí, líbrame de donde estoy, no quiero más esto, no quiero morir. Me di cuenta que no quería morir. Tenía espíritu de suicidio, quería morir, pero realmente no quería morir. Era para escapar de tu realidad. Era para escapar de mi realidad, lo que yo sufría en ese momento, porque cuando Dios me dijo, tu pecado es abominación delante de mí, fue como que me atravesaron todo, porque nunca había escuchado esa palabra y se hizo realidad en mi vida. Y ahí fue cuando tomé la decisión y encontré la historia de cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, y Jonás desobedeció. Y cuando el pez tragó a Jonás, y Jonás, el clamor que tuvo él hacia Dios pidiéndole perdón, yo lo hice mío. En ese momento hice mío cada versículo, lo hice mío y lo hice vivir en mi vida, y pude comprobar lo que era el perdón, saber que tenía que pedir perdón, tenía que perdonar y tenía que perdonarme a mí mismo. Fue cuando Dios empezó su obra a hacerse conocido. Yo ya no quería oír hablar de Dios, sino que quería conocer a Dios. Y ahí fue como lo empecé a conocer. Qué historia maravillosa, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. ¿Y en el caso de Héctor? Bueno, como les comentaba, yo no crecí en un hogar cristiano, pero mi mamá siempre nos hablaba de Dios, que teníamos que tener fe en Dios, a mí y a mi hermano. Y en uno de esos tiempos, a veces donde visitábamos a algunos familiares que eran cristianos, teníamos la oportunidad de ir a algunas iglesias, a veces íbamos. Sí. Y claro, yo comencé a crecer, y eso de los 10 años comencé a fumar cigarrillos, más o menos. Y recuerdo una vez que en mi barrio donde vivía, una iglesia que se hizo en la esquina, en mi barrio no había una iglesia cristiana, nos invitaron a una vigilia. Y yo fui a esa vigilia y me acuerdo que ese día fui lleno del Señor, del Espíritu Santo. Era jovencito, tenía 11 años. Y nunca me olvido de eso, nunca me olvidé de eso, a pesar de que no seguía al Señor porque era un niño. Pero me recuerdo que ese día fui lleno del Señor. Sí. Fue una experiencia muy hermosa. Y de ahí no fui a la iglesia más que esporádicamente, cada varios años. Sí. Sí, claro. No continuaste. No continué, claro. Sí, vamos a explicarle a nuestros televidentes que una vigilia es un tiempo donde pasamos orando, cantando, meditando en su palabra, contando testimonios. A veces dura medianoche, a veces toda la noche, según el propósito. Pero qué notable, después de haber tenido una experiencia tan linda, eso le pasa a algunas personas que se quedan, o se vuelven atrás, o algo ocurre. Pero ¿cuándo retomaste el camino, Héctor? Claro, siempre tuve fe en Dios, siempre fue algo de niño. Mi mamá sufría de cefalea, recuerdo, y yo la cuidaba. Sí. Y oraba por ella, y recuerdo que ella se sanó de cefalea. Esa enfermedad es progresiva, va aumentando. Sí. Y ella se sanó y hoy día no tiene. Intenso dolor de cabeza. Sí, muy fuerte. Yo tenía que acostarla, la cuidaba cuando tenía 10, 11 años. Sí. Siempre tuve fe en Dios, pero nunca seguí el camino hasta que estaba en la universidad cuando tenía 19 años y comencé a sentir un vacío en mi vida. Vivía las cosas del mundo, obviamente, todo lo que se experimenta en el mundo, y empecé a sentir un vacío en mi vida, en mi corazón, y la necesidad de buscar a Dios. Y siempre sentía, cuando escuchaba predicar, en Chile se predica en las calles. Sí. Se paran en una esquina y comienzan a hablar. Y cuando escuchaba
esas predicaciones, había una voz que me decía todo algún día vas a ser cristiano. Yo escuchaba esa voz, yo sentía eso en mi corazón. Sí. Hasta que pasó eso de un estado depresivo como joven, buscando tener una dirección en la vida, que empecé a buscar de Jesús en mi casa, en mi pieza. Comencé a escuchar música cristiana, a buscar en YouTube, y empecé a escuchar música cristiana, descargué la Biblia en mi tablet y comencé a leer la Biblia. Y Anteriormente no lo leías. no, claro. Y comencé a leer la Biblia y tenía un tío que era cristiano e intencionalmente tomé el auto en mi casa y fui a su casa a tomar once con el objetivo de que me invitara a la iglesia. Así que ahí comencé a ir a su iglesia y de ahí no salí más hasta la fecha. Qué bueno, qué historia. Y Bueno. cuántas cosas aprendemos que después de una hermosa experiencia uno pensaría que una persona va a seguir. Pero sucede que a veces por alguna razón uno se queda, se aparta. Pero qué notable, a pesar de eso, Dios escuchó tu oración. Cuando oraste por tu mamá, Dios te siguió amando, aunque tal vez vos no dependías mucho de Dios. Decimos esto porque mucha gente a lo mejor está pasando una situación como la tuya y tal vez se identifica con tu situación, que tuvo una gran experiencia con Dios en una iglesia o solo y después se apartó, pero Dios lo estuvo esperando, como el padre del hijo pródigo. Siempre lo estuvo esperando el papá al hijo. Es que ¿sabés qué pasa, Arnoldo? Yo soy un convencido de que en los barrios, en las ciudades, hay muchísima gente en la condición de Héctor. Sí. Gente que experimentó a Dios, recibió una sanidad de parte de Dios o lo que fuere. Sin embargo, no están viviendo esa vida, esa relación, esa intimidad con Dios. Y existe lo que vivió Héctor, ese vacío. Sí. Porque están allí añorando, ¿no es cierto? Pero hay muchísima gente, Arnoldo, en esa condición. Alguien dijo que Dios puso en el corazón del ser humano la forma de Dios y no se lo puede llenar con nada sino con Dios. No hay diversión, no hay droga, no hay fiesta, no hay nada que pueda satisfacer ese hambre del alma. Pero cuando Cristo entra, comienza a satisfacer. Pienso que eso ocurrió después que regresaste al Señor, ¿no? Sí, claro, empecé a experimentar la identidad Sí. que uno puede encontrar en el Señor cuando el joven busca su lugar, su identidad. Y ahí en la iglesia lo encontré y Claro. Ahora, dijiste algo muy llamativo y al comienzo, Héctor. Te terminás de recibir de contador. Estás muy recién recibido. llevo un año, sí. Un año. Un Ahora, dejaste la carrera, o sea, no la carrera, la profesión, digamos ya. Sí, Y te dedicaste a servir a Dios. sí. Ahora, ¿qué pasa en un joven, Héctor? ¿Por qué esa decisión? Bueno, creo que es el llamado del Señor, nada Claro. más. Creo que Él pone la gracia. A veces estando acá me he cuestionado, digo, podría estar ganando plata, Sí, luchando por mi casa, mi auto, sí. pero hay un propósito mayor del Señor y no sé quién para impedirlo, así que Claro. Sí, sí, sí. Cuando Dios llama a una persona, uno lo ve todo sin valor a lo demás. No quiere decir que tal vez nunca no vuelvas a ejercer tu profesión, no se sabe. Pero hay un llamado muy fuerte que uno en ese momento se da cuenta que vale la pena dejarlo todo por seguir al Señor y por servirle, ¿no es cierto? De hecho, yo conozco un poco las respuestas, pero las hago intencional a las preguntas justamente para ver cuál es tu experiencia. Sí. ¿Por qué? Porque hoy uno anhela, como padres, anhela que sus hijos tengan una profesión y bien lo decía Arnoldo, no es que tengamos que atarnos a eso, pero es muy llamativo que en un joven recién recibido, que es lo que se pretende, de repente diga, no, dejo mi profesión y me dedico a servir a Dios. Y aquí no hay cuestiones económicas, porque lo primero que la gente piensa, bueno, pero debe ser que están ganando bien. No pasa por lo económico aquí, pasa por un llamado, pasa por una necesidad de ser obediente a Dios. Y es lo que estás haciendo, Héctor. sí. Perfecto. Sí. Y Patricio, ¿cómo fue ese antes y ese después? Porque entendemos que hay un antes y un después desde el día en que Jesús
llenó tu vida, tu corazón. ¿Realmente hay una gran diferencia entre lo que fuiste y lo que sos? Sí, un cambio enorme. Un cambio Enorme en todas las áreas. Porque, como les dije anteriormente, y él también decía, que en lugares, en todas partes, la gente oye hablar de Dios, espera un milagro, espera esto, pero no se interesa en conocer a Dios, no le interesa conocer a Dios. Entonces, si nosotros no le conocemos, entonces no sabemos quién es Dios, no conocemos la personalidad de Dios, no conocemos el carácter de Dios y no conocemos la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros, cuando Dios hace algo en nosotros, ya no queremos escuchar lo que hizo Dios, sino que yo le quiero conocer, yo quiero conocer la personalidad, quiero saber quién es, quiero intimar con él, quiero vivir con él, quiero tenerlo al lado, atrás, adelante, por todos lados, que haga parte de mi vida todos los días. Y eso fue el cambio que yo hice, porque yo ya no me iba solo a mi casa, sino que me iba acompañado con Dios. Claro. Él estaba conmigo. Sí. Y ya era como conocer a Dios y cómo hacerlo conocido, como es el lema, conocer a Dios y hacerlo conocido. O sea, ese fue el cambio, compartir con Él todo, compartir la alegría, compartir los momentos buenos, los momentos complicados, los momentos alegres, todo, es compartir, es vivir con Él, estar al lado, saber que la omnipresencia de Dios está en todo momento formando parte nuestra, está ahí. Y ese fue el gran cambio. Y sanar el corazón, o sea, sacar todo, y restituir y sanar eso, y sentir un corazón libre para que Dios pueda entrar, o sea, es impagable. Porque nosotros muchas veces, sí, te perdono o me perdona, pero no tenemos esa sensación. Pero cuando Dios perdona y nosotros perdonamos, es algo que el corazón queda libre, queda liviano, queda sano y amamos a todo el mundo. Y como decía una hermana, queremos gastarnos la vida por Cristo. O sea, vale la pena gastarse la vida por Dios. Yo sé que este programa van a mirar miles de personas que tal vez escucharon hablar de Dios, tal vez creen la historia de Jesús, pero no lo han llegado a conocer a Jesús en forma empírica, experimental. Ahora, ¿qué le podés aconsejar a esas personas? A ver, yo creo que ya lo he repetido varias veces, y el consejo que yo le puedo dar a todos aquellos que estuvieron, que se fueron, o que quieren, o que nunca vinieron también, es conocer a Dios, interesarse en conocer a Dios. Y conocer a Dios es una fuente inagotable, porque cada día uno descubre algo nuevo de Dios. Cuando yo descubrí que Dios era persona, porque Él dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y descubrir que Dios era persona, que tenía mis sentimientos, mis emociones, todo lo que yo siento es lo que siente Dios, porque Dios me creó a su imagen y semejanza, me enseña a saber quién es Él, y que cada cosa yo que haga que no sea agradable delante de Dios, yo lastimo su corazón, yo lo daño, porque Él es persona. Entonces eso me enseñó a querer conocerle más. Claro. Entonces yo, aquellos que están con la duda o creen hacer algo por Dios, que se propongan en sus vidas y en sus corazones conocer a Dios íntimamente, hacerlo sus amigos, hacerlo sus compañeros, y van a tener realmente un cambio en sus vidas que va a ser notable. Claro, y hablando con mucha gente me dice, yo quisiera seguir a Jesús, pero temo que me van a prohibir esto, lo otro. Yo le digo, pero nadie te prohíbe. Cuando Dios cambia tu corazón, vos solo querés dejar de hacer cosas que no te convienen y querés comenzar a hacer cosas que tal vez nunca las hiciste, que te van a bendecir, te van a hacer muy feliz. La gente piensa en un evangelio restrictivo, prohibitivo, no de liberación. Ahora, ¿te lo imaginas a Patricio encerrado? Ajá, todo lo contrario. Sí. A ver, usemos la lógica. Sí. Lo ves un tipo radiante, desbordando pasión, amor. ¿Te imaginas por un ratito encerrado? Yo creo que habría sido un rotundo fracaso, Sí. porque ahora, en estos tiempos,
Yo no soporto el encierro, Sí, no soporto la rutina, Sí. estar siempre haciendo lo mismo, estar mucho tiempo en un lugar que me sofoca, no hablar, no compartir, o sea, cero. Yo creo que los curas me habrían dicho, fuera. Totalmente fuera. O habría sido un rebelde dentro de aquel lugar, queriendo buscar las formas de escaparme. sí. Héctor, estoy pensando que tal vez haya profesionales jóvenes como vos y tal vez Dios los está llamando. Pero dice, ¿cómo yo sé que Dios me está llamando? ¿Cómo habrá hecho Héctor para identificar mi voz o la voz de Dios? ¿Cómo hiciste para escuchar que Dios te llamaba a un servicio efectivo en su obra? Bueno, conocer la realidad del mundo, de que cuando conocí a Dios, oré como 1 hora y media confesando mis pecados ante el Señor y Sí, buscando el perdón, sí, que sentía que no lo merecía por tanto pecado que había en mi vida. Y esa condición de mi vida me lleva a entender que hay personas que necesitan ese perdón también, sí, esa libertad y ese conocimiento del Señor. Así que yo lo que le diría a aquellos jóvenes que están recibiendo un llamado misionero o un llamado a servir a Cristo, sí, es que lo que uno pueda conseguir en el mundo no se compara a lo que Dios tiene preparado. Porque ser mensajero del Evangelio del Señor, poder llevar esa libertad a las personas, es algo hermoso, yo creo que es algo precioso. sí, Así es que yo pienso que no tiene precio, no hay profesión, no hay casa, no hay auto, que sin duda yo sé que Dios me lo va a dar. sí, Sé que si obedezco a su llamado, yo sé que Dios me va a dar todo lo que yo anhelo, una esposa, un trabajo, un auto. claro, Y sé que va a ser más de lo que quizás yo pudiera obtener con mi trabajo, estoy seguro que así va a ser. Y yo creo que eso es lo que creerle a Dios, de que Dios tiene, cuando Dios dice que dejemos nuestros bienes, que seamos capaces, cuando le dijo al joven rico que era necesario que él perdiera su vida para ganarla, Jesús lo dijo no porque fuera malo, sino que porque quiere darnos algo mejor. sí. Así que ese es mi anhelo y esa es la pasión que me mueve. Este programa puede ser una herramienta, un instrumento de Dios para llamar a ese joven, que sea un varón, una chica, una persona adulta. Tal vez pensó, tal vez le pasó por su mente alguna vez, y esta vez tal vez está hablándole a Dios a su conciencia, a su corazón. El llamado para cada uno es diferente. Tal vez a alguno no le dice que deje su profesión, sino que Claro. siga, pero que le sirva desde su profesión. Efectivamente. Queremos agradecerle inmensamente a Patricio y a Héctor por este brillante testimonio, que es muy estimulante, muy animador para las personas que aún no tuvieron la experiencia de encontrarse con Jesús. Muchas gracias, Patricio y Héctor. Que el Señor les bendiga siempre. Amén. Amén. Bueno, Luis, ¿qué estás pensando? Estoy pensando en algo que usaron mucho ellos, en conocer a Dios. Conocer. Y justamente es el desafío de Dios para con el hombre. Y a través del profeta Dios dice, si alguien ha de gloriarse, gloríese en esto, en conocerme y entenderme. Total. Bueno, yo les agradezco y ahora me quedo pensando contigo, mi estimado amigo, amiga. Un día Jesús estaba entre sus discípulos y uno de ellos le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, no me has conocido. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. No quiere decir que el Padre tenga forma humana ni cuerpo, pero como pensaba Jesús, piensa el Padre. Como actuaba Jesús, actúa el Padre. Si vos querés realmente conocer a Dios, no como una mera teoría, sino como una experiencia transformadora que revolucionará tu vida, yo te animo a invitar a Jesús a vivir en tu corazón,
No te conformes con la historia de Cristo. Invítalo a vivir en tu corazón, decirle: Jesús, yo te quiero conocer. Te recibo en mi corazón como mi Salvador, mi Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Y habrás de sorprenderte la nueva vida que Jesús tiene reservada para darte. Te dejo este gran desafío. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima semana, si Dios quiere.